día histórico, el día de ayer. Nadie preguntó nada y ni la semana pasada nadie ha comentado nada sobre lo que las implicaciones y el debate que se dio el día de ayer en la Cámara de Diputados allí en San Lázaro, donde finalmente se aprobó la propuesta de reforma a la ley minera que envió el jefe del Ejecutivo Federal. Perros y gatos, Violeta Núñez se agarraron hasta con la cubeta desde días antes, con la intervención que tuvo. Le pasamos el video también, cómo intercedió por ahí el gobernador Alfonso Durazo para que pues se pasara mejor a la siguiente sesión de debates, para que se modificara la ley minera, es decir, prorrogarla, pero finalmente eso no pasó. También Jacob Polevsky, la ex presidenta de Morena, también se había negado a firmar y no estaba necesariamente respaldando. Otra empresaria que no estaba respaldando la ley minera, además de algunos funcionarios que por ahí hemos escuchado, pero que no tenemos certeza, sí de unos ya más o menos, pero tenemos que confirmar, hay datos. El asunto es que el día de ayer, Violeta, pues tú te quedaste, yo creo que hasta que terminó la sesión, así que si le ven los ojos lampareados a Violeta es porque se desveló. Violeta, cuéntanos cómo estuvo el debate ayer. Pues Ernesto, hay que comentarle a la queridísima audiencia que con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a las diversas leyes en materia de concesiones para minería y agua. Eso es lo primero que hay que comentar, Ernesto. Lo segundo es que habíamos aquí compartido con la audiencia que el Ejecutivo Federal había enviado los últimos días, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 28 de marzo, había enviado una iniciativa para reformar las leyes, pero fundamentalmente la ley minera, la ley de aguas nacionales y otras leyes, pero insistimos fundamentalmente la ley minera. Y bueno, el día de ayer algunos diputados pertenecientes a la bancada de Morena presentaron una otra iniciativa, Ernesto, pero basada en esta iniciativa que ya había enviado el Ejecutivo, sufrió algunas modificaciones. Sin embargo, esto es un día, como tú dices, histórico, el día de ayer, porque realmente pues hay un avance muy, muy importante. Por supuesto que uno quisiera más, pero desde mi perspectiva es un avance muy, muy importante. Por ejemplo, se elimina otra vez, lo vamos a comentar, el carácter preferente de la minería. Insistimos durante años, organizaciones, las colectivas, los colectivos, los pueblos estuvieron insistiendo que el artículo sexto de la ley minera se tenía que modificar y bueno, se está modificando este histórico artículo, digo histórico porque se insistió tanto que esto cambiaba, de haber tenido un artículo sexto que bueno, que declaraba que el Estado mexicano era el que tenía el control sobre la minería en esta ley de 1975, pasamos a una de 1992 aprobada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde se habla de la preferencia de la actividad minera sobre cualquier otra actividad, dándole, por supuesto, el poder a las empresas mineras y teniendo, insistimos, la preferencia sobre la agricultura, sobre la milpa, sobre todas las actividades que pues llevan a cabo los pueblos. Y bueno, esto se ha eliminado la preferencia a la minería. Eso es un elemento histórico, Ernesto. Se mantiene esto de que queda prohibido el otorgamiento de concesiones en áreas naturales protegidas. También eso es algo muy, muy importante, o donde se ponga en riesgo a la población en zonas sin disponibilidad de agua. Ernesto, también es algo muy importante. Y una situación que estamos celebrando muchísimo, que no estaba en la otra propuesta, pero que sí está en esta, Ernesto, es esto que hemos estado insistiendo nosotros aquí una y otra vez sobre la minería marina. Queda expresamente prohibida también este tipo de minería en los mares. Eso nos parece un gran, gran avance, sobre todo, insistimos, por lo que está por venir, que ya estamos viviendo este avance de las empresas mineras hacia el mar. Y bueno, aquí se está prohibiendo, Ernesto. Eso nos parece sumamente importante. Otro elemento que también ya había sido
pues puesto en el proyecto de nación era que se iba a llevar a cabo una consulta libre, previa e informada. Bueno, aquí se agregan elementos muy importantes, también culturalmente adecuado y de buena fe, y un elemento adicional, Ernesto, que no nada más es una consulta, tiene que haber consentimiento de los pueblos y las comunidades para llevar a cabo cualquier tipo de otorgamiento de concesión minera. Eso es muy, muy distinto, Ernesto. No sé si me alcanzo a explicar. Una cosa es consultar y otra cosa es que las comunidades otorguen el consentimiento. Eso es otro de los elementos que ha quedado aprobado, pues No, muy, muy importante. y perdona, Si tú me Violeta, quieres perdón que te interrumpir. interrumpa. Sí, porque no, viene bien, porque hay comentarios y preguntas de la audiencia, por ejemplo, que dicen, sí, pero hubo recortes, dice Ana María Vázquez, ¿no? Recortaron muchísimo la ley minera, así no tiene mucho sentido que la aprueben, ¿no? Y por eso es bueno el poder conversar y que puedas compartirle a la audiencia tu valoración sobre estos ajustes que hubo a la iniciativa inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador y qué es lo que se modificó y qué tanto afecta o no a la propuesta original. Y bueno, otros elementos, y siguiendo en esto que está preguntando Ana María, ¿verdad? Ana María, que Ujú. le agradecemos muchísimo. María Bueno, Vázquez, sí, sí. Ana María Vázquez, por ejemplo, otro elemento que nos parece así fundamental que también quedó, o sea, los elementos, digamos, estructurales que habían sido una demanda histórica de los pueblos, de las organizaciones, quedan, Ernesto. Hay todavía algunas situaciones que se tendrán que revisar y que creemos que también en el Senado pueden ser todavía retomados, ¿no? Pero, por ejemplo, esto del estudio de impacto social también queda aquí incluido, no solamente la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas para llevar a cabo cualquier tipo no solamente de exploración y de extracción, sino previo de otorgamiento de una concesión. Y bueno, esto también va a estar supeditado a una manifestación de impacto ambiental y a un estudio de impacto social, que también era otra de las demandas, Ernesto, que era muy, muy importante. Y bueno, y algo que tiene, o de lo que está comentando la compañera Ana María, por ejemplo, una situación que los empresarios, recordemos aquí también hubo presión muy, muy fuerte de los empresarios mineros y de otros sectores, ¿no? Decían, ayer escuchábamos en las intervenciones, se va a acabar la economía del país, se va a hundir México con esto, va a ser un desastre, y no solo nacional, sino internacional. Y bueno, hubo muchas presiones y en términos, por ejemplo, del periodo que ya lo habíamos comentado aquí, se modifica este periodo. Recordemos que actualmente las concesiones se entregan por 50 años con posibilidad a otros 50 años por un siglo. Y bueno, la propuesta inicial del Ejecutivo era reducirlos a 15 años con una posibilidad de prórroga adicional. Se extendía hasta 30 años y bueno, aquí se ha modificado. Aquí la situación es que se entrega la primera concesión o el primer periodo por 30 años, con posibilidad de una prórroga de unos 25 años, Ernesto, y después con posibilidad ya habiendo pues una valoración de otros 25 años. Esto también ha quedado así redactado. Entonces sí se modifica esta parte de del lapso, pero insistimos, nos parece aún así con esta modificación de este lapso que es sumamente importante lo que ha ocurrido el día de ayer, Ernesto. Así es, histórico, histórico, después de 30 años, la gran ley neoliberal de Carlos Salinas de Gortari está siendo modificada de manera importante, importantísimo, Ernesto. Por supuesto que todavía se puede seguir avanzando, quisiéramos más, pero nos parece esto histórico, Ernesto. Si bien no estamos de acuerdo con las modificaciones que se hicieron, sí seguimos sosteniendo que las modificaciones que se lograron en esta ley minera, que todavía no está aprobada, recuerde que tiene que ir a la Cámara de Senadores, y ahí está Ricardo Monreal y quién sabe cuánta gente más, que también van a dar una batalla para que no pase o para volver a modificar lo que ya se modificó. En fin, esto no es una historia que todavía no acaba, sino que se dio un paso muy, muy importante. La modificación que tienen sobre, por ejemplo, la temporalidad eh, y sobre las concesiones, si bien hay una modificación que no compartimos,
créanos, en la revisión detallada, artículo por artículo, los mineros tienen muchísimos candados. Eh, no solamente si la modificaron de 15 a 30 años prorrogables, otros 25 años y luego posiblemente otros 25 más. No, es que cumplan con todas las especificaciones que están señaladas en la nueva ley minera, pues prácticamente tendría, pues no conocemos, para serle claro y honesto, no conocemos ninguna empresa minera en el mundo, en el mundo que cumpla con esos requisitos, porque siempre van sobre los derechos de pueblos y comunidades y en esta ocasión, como señalaba Violeta, la consulta y las manifestaciones de impacto social y de impacto ambiental, más la modificación en la ley de aguas también, en fin, no es un asunto como lo era, como lo es hoy en día con la actual ley minera. Le va a modificar muchísimo, muchísimo, y uno entiende que, pues, no es que queramos nada, es que solo queremos todo. Y sí, nosotros también lo queremos, pero también uno entiende las realidades y lo que tiene que estar luego negociando y cabildeando un gobierno municipal, estatal, en este caso federal, en un tema no menor, no menor, y que esta reforma a la ley minera, pues puede ser también, se puede convertir en un referente, por lo menos en toda América Latina, Violeta. Sí, Ernesto, por eso decimos que es histórico, en verdad es histórico si entendemos la dimensión de lo que ocurrió en los años 90 con esta aprobación, que hay que recordar venía como parte de una reforma estructural a este artículo 27 constitucional. Y bueno, es por eso decimos que es histórico y sobre todo por todo lo que ocasionó la minería durante estos últimos 30 años. Bueno, aquí hay unos elementos, Ernesto, ya a lo mejor hacia la próxima semana les estaremos presentando con más detalle, incluso cuando vaya hacia el Senado. Pero, por ejemplo, otro elemento de gran importancia, Ernesto, además de que se quita la preferencia, esto de la expropiación. Era un hecho que donde hubiera minerales podría haber un proceso de expropiatorio y se elimina, Ernesto. Eso también nos parece muy importante. Luego, la parte que eso tenemos que revisarlo y seguirlo discutiendo, la parte de las concesiones preferentes sobre el agua, también eso se deroga, eso nos parece fundamental. Y hay un tema muy interesante que es con lo que ha estado insistiendo el presidente pues durante muchos meses, que es la parte de la especulación que hicieron los mineros. Originalmente se había dicho que bueno, no se podían entregar los títulos como garantías para el cumplimiento de obligaciones, pero eso se ha modificado un poco. Dice, las concesiones mineras pueden ser objeto de garantía para el cumplimiento de obligaciones de sus titulares siempre, aquí eso es lo interesante, siempre que la mina correspondiente esté en operación. Eso también es muy importante, Ernesto, porque lo que vimos durante años es que las concesiones se entregaban y se quedaban sin explotar o sin llevar a cabo un proceso ya de operación, y eso, pues esas concesiones, esos títulos de concesión se utilizaban en los mercados financieros para el proceso especulativo. Ahora se pone un candado, como tú dices, está lleno de candados esta ley que se acaba de aprobar ayer, y tendrán que estar operando estas mineras si quieren entregar estos títulos de concesión como garantía para el cumplimiento de obligaciones, Ernesto. Eso también nos parece muy importante y se mantiene, ya les estaremos, insistimos, la próxima semana presentando algún otro resumen o algún otro trabajo. Se mantienen estas partes de los delitos, Ernesto, que sí pueden hacer los mineros con los títulos, que no, y también la parte de las cancelaciones que habíamos estado, cuando es motivo de cancelación una minera, un título de concesión, y la parte de los delitos también que puede incluso llevar a prisión, Ernesto. Eso se mantiene y hay que decirlo que también eso es muy importante. Y además, otro elemento, estamos aquí
aquí sacando más y más y más, porque realmente, insistimos, es una reforma muy, muy importante, muy, muy profunda. Esta parte que no se había contemplado o que no estaba contemplada en la propuesta de 1992 y que vimos que generó grandes perjuicios a los territorios, el plan de cierre de minas, Ernesto. Llegaban las empresas, explotaban los territorios, dejaban devastados y se iban así. Ahora no, Ernesto, para otorgar una concesión incluso tendrán que presentar este plan de cómo van a remediar el daño que hicieron, cómo lo van a solucionar, y si no, no se les va a otorgar la concesión. Eso también nos parece muy, muy importante, y eso pues no estaba, insistimos, contemplado, y ahora se ha agregado. Entonces, eso es importantísimo. Y bueno, Ernesto, hay que comentar. Tú lo estás diciendo, sabemos que hubo una discusión inmensa, sabemos que hubo una discusión muy fuerte. Aquí hay intereses, pues, del gran capital, lo hemos dicho, de miles de millones, no de pesos, de dólares a nivel internacional, en los mercados financieros también. Ya vimos a Moody's que se estaba expresando en contra de esta propuesta, que es la principal calificadora a nivel mundial. Ya no estábamos hablando solamente, hemos insistido, de la parte de la economía real, sino de esta parte del capital ficticio también, que estaba ya aquí actuando. Y bueno, entonces por eso también nos parece de gran, gran importancia que haya quedado así ahorita, en este momento, la reforma a la ley minera. Y tú dices, pues no es perfecta, pero bueno, sin embargo, hay unos elementos que nos parecen a nosotros cruciales. Todo, por ejemplo, lo que se había planteado en el proyecto de nación, por el cual votamos y que ayer no lo recordó ni ninguna diputada, por lo cual votamos más de 30 millones de mexicanos. Votamos también por esa reforma a la ley minera en la que se prometió en este proyecto de nación. Bueno, todo lo que se incluía ahí que se iba a modificar está siendo incorporado, y muchísimo más, Ernesto. Así es, muchísimo más. Por supuesto que la propuesta del Ejecutivo era todavía, desde nuestra lectura, más importante, interesante, que protegía aún más, que reducía y que disminuía estos abusos que han tenido estas mineras, ¿no? Estos excesos. Ayer me parecía descarado cada vez que se paraba alguno de los diputados o diputadas que habían sido incluso parte de las administraciones anteriores. Me parecía así un descaro, pero bueno, finalmente se le están poniendo algunos diques aquí a la poderosísima industria minera, Ernesto. Así es, Violeta. Y bueno, pues seguiremos abordando este tema. Créanos, ya sabe que, y perdón la presunción, pero consideramos que sí, posiblemente seamos el medio que más ha abordado este tema y que más ha escudriñado a profundidad las dimensiones de una reforma, de una ley que nos parece una reforma trascendental y que, bueno, vamos a ver, todavía tenemos un tramo por recorrer y que está en la Cámara de Senadores.